No nos olvidaremos de Ecuador en la próxima entrevista. Vamos a hablar también del impacto de la inseguridad, no solo sobre el riesgo país en Ecuador, sino ya podremos hablar de un riesgo regional. Y vamos a hablarlo de esto y de otros aspectos de nuestra política y de la economía con alguien que ha sido vicepresidenta, que ha sido primera ministra, que ha sido ministra de Economía, ministra de Comercio Exterior y Turismo, congresista y actualmente es vicepresidenta del Global Crop Trust. Global Crop Trust. ¿Quién reúne todo esto? Gracias por acompañarnos, Mercedes Arauz. Muchísimas gracias. Estaba hablando que lo de Ecuador nos hace pensar ya muy en serio que esto no solo es pues un problema con Ecuador que podría proyectar lo que puede pasar acá, sino que ya es una alarma para que el resto del mundo vean a Latinoamérica como una región insegura, ¿no? Sí, es un tema de seguridad nacional, no es un tema policial de seguridad ciudadana o cívica, sino es realmente un problema de mafias transnacionales, ¿no? Y no es solamente Ecuador, o sea, si nosotros comenzamos a hablar de quiénes están bueno, lo acaba de mencionar el gobernador, pero no solo están ahí estas mafias ecuatorianas, están las colombianas con el gota a gota, están obviamente la del Tren de Aragua, pero también está el grupo Bermelo que viene por Brasil, que también está metido en el narcotráfico, el oro ilegal. O sea, toda esta actitud medio permisiva que hemos tenido y descuidada, sobre todo en el gobierno de Castillo, donde había tanto espacio para la minería ilegal, para la tala ilegal, para todas las actividades ilegales, terminan siendo contaminando nuestra sociedad. Y hoy día tenemos lo que la policía ahora le llaman los injertos peruanos en estas comunidades de mafias corruptas y además con un nivel de violencia increíblemente fuerte, ¿no? Un nivel de ferocidad terrible. Y hablemos de nuestra economía. El ministro Alex Contreras dijo que íbamos a crecer este año entre 2 y 3%, pero después de todas las cosas que dijo y se desdijo el año pasado, pues como que no creíamos mucho, pero ahora lo dice el Banco Mundial, ¿no? 2.4 es lo que dice el Banco Mundial. Entre 2.4, 2.5. Al Banco Mundial no le podemos creer más, no tendría por qué inflarnos ni lo contrario. Y el consenso general de los economistas es que va a crecer alrededor de ese nivel. Ahora, creo que podría crecer más si tuviéramos política económica activa, ¿no? O sea, lo que hay hoy día es el riesgo también del tema ambiental, el tema, obviamente, del cambio climático que nos está afectando, el Niño y esas cosas, que aparentemente va a estar moderado, pero igual no sabemos cuál puede ser el nivel de impacto y cualquier evento de violencia que también pueda generar este tipo de problemas. Este 2.4, 2.5 igual es insuficiente porque es un poco rebote de este año que fue negativo. Que todavía no estamos seguros, ¿no? Porque fue negativo, fue negativo. No de hecho fue negativo, 0.5, lo que sea, pero ya es un nivel... Menos 0.5, claro. Menos 0.4. Ahora, ese 2.5 no sería suficiente para que la pobreza siga creciendo, ¿no? No, definitivamente va a seguir aumentando la pobreza. ¿Por qué? Porque, a ver, solamente para comparar, no estamos, si crecemos 2% aproximadamente, es un poco menos en población, o sea, si la tasa de crecimiento poblacional es alrededor del 2% y crecemos solo 2.5, ¿crees que puede sacar gente de la pobreza? Encima que ese 2.5 tiene ese 5% del año pasado, para decirlo de alguna manera. Ya venimos arrastrando una posición debilitada. O sea, nuestro crecimiento de PBI per cápita es negativo. Y eso significa que no estamos satisfaciendo necesidades básicas de la población. Yo puse en un artículo un par de meses atrás sobre el tema del hambre y el crecimiento de la desnutrición crónica. Hay familias que están teniendo problemas serios de no tener al menos una comida al día, ¿no? O sea, es dramático lo que está sucediendo en algunas poblaciones pobres. Habíamos ¿no? dejado de hablar de hambre como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Exacto, y hoy día Perú está pasando por eso. Y eso es porque no estamos cubriendo estas necesidades básicas, porque esas familias no tienen trabajo, no tienen empleo, y lo grave encima es que está pasando en ciudades. Porque el ámbito rural, nosotros conocemos la pobreza rural, ¿no? Pero en el ámbito rural, y especialistas como Carolina Trivelli, por ejemplo, lo ha estudiado bastante, la pobreza urbana es mucho más dolorosa, ¿no? Porque la gente tiene que ir y recurrir a la olla común, pero las ollas comunes no se dan el abasto. O sea, es
está viendo un nivel de pobreza urbana que es creciente, con más insatisfacción y que puede generar más, y además son los pobres que se ven afectados por la violencia callejera, porque tú ves que muchas veces estos asaltos y estas cosas suceden con gente pobre. O sea, no nos podemos contentar pues con 2.5, no, pues, que es insuficiente, pero para que se dé siquiera ese 2.5 también hace falta confianza para aumentar el consumo y la inversión. Así es. Y eso, con este gobierno tan débil, porque no sabemos pues no hay ese shock de confianza. Claro, no sabemos a dónde va, no hay dirección. O sea, y hay, a ver, un ministro de Economía que renuncia, pero no renuncia, que manda una carta a la prensa para que la difunda, aunque después diga que nunca la mandó, pero hay copia de los chats, o sea, digamos como que te da desconfianza, ¿no? Porque y que ya más allá de sus pleitos con el Consejo Fiscal, que le da un consejo, el Consejo Fiscal no lo está atacando, le está diciendo, oye, cuidado con lo que estás haciendo, ten prudencia con ciertas políticas que parecen disfrazar el gasto fiscal, o que estuvo cuánto tiempo negando que había un proceso recesivo y estaba sucediendo, ¿no? Pedir la cabeza de un ministro de Economía es muy desestabilizador, pero con todos esos antecedentes, ¿sería bueno que renuncie el ministro? O sea, yo creo que él está debilitado, ¿no? Ahora, es difícil conseguir personas que trabajen y asuman el Ministerio de Economía si no sabemos cuál es la política general del gobierno, ¿no? Entonces, no hay hasta ahora claridad cuál es el rumbo, ¿no? O sea, la señora Boluarte dice, no, sí queremos que venga la inversión privada, pero a la misma vez sale el primer ministro y dice, no, tía María, no. O salen y dicen, no, vamos a salirnos de que la inversión privada es la prioridad porque vamos a financiar a una empresa quebrada en vez de usar esos recursos para solucionar temas de pobreza, por ejemplo. Estamos hablando de esa empresa quebrada, estamos hablando de la refinería de Talara. Hablamos de Petroperú. De Petroperú. Refinería de Talara es un problema, es cierto, claro, pero Petroperú también tiene un problema de gestión. Es un problema profunda. Es que solo la cifra ya espanta, 6.350 millones de dólares. O paras y ya no solo, ya hablo de eso, ¿no? Pero hay otros casos como esos, claro, es gravísimo. Y Petroperú ha pedido entre efectivo y créditos 2.500 millones de dólares. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Para qué? ¿Qué hacemos con Petroperú? ¿Qué hacemos con la refinería de Talara? O sea, yo creo que tenemos que tomar una decisión. El MEF hace algunos meses atrás, cuando le dieron los 4.000 millones de soles y todo lo demás que le dieron, había pues una condición, un cambio de gestión y un cambio de gobernanza de la empresa. Y parte de eso es, por ejemplo, hacer un esfuerzo de cambiar las relaciones, por ejemplo, hay un tema con un exceso de personas que están trabajando ahí. Habría que ver cómo pagamos a estas personas sus renuncias de una manera adecuada para que puedan salir del trabajo y no tener esa carga laboral que es excesiva para una empresa que no está dando resultados. Cambios de gestión, tener mucho más transparencia. Hace años que estamos con que Petroperú debería comportarse como una empresa pública, no en el sentido de empresa estatal, sino pública que está en la bolsa de valores, ¿no? O sea, que es transparente, que tiene comités clarísimos de riesgos, que maneja los riesgos y los evita, que tiene mucha transparencia, ¿no? Que tenga miembros independientes, es un directorio que tengan la capacidad de control. ¿Usted no le daría lo que pide Petroperú? No, de ninguna manera. Eso es un riesgo muy alto para el país, que son recursos que se necesitan para atender lo que está pasando ahorita y a darle la seguridad ciudadana, mínimo, estoy hablando de seguridad ciudadana, para poner recursos adecuados para movilizar a toda esta policía que está poniéndose en la frontera, por ejemplo. Es probable que haya menos recaudación y que no se pueda cumplir con todo lo que se ha ofrecido para el presupuesto del 2024. Así ¿no? es. Y en ese caso, ¿qué pasará? ¿No se harán algunas cosas o se ampliaría crecerá el déficit fiscal? Crecerá el déficit y hasta ahora Perú es ejemplar de cumplir su regla fiscal, que se le dio una autorización además, de cumplir su regla fiscal y además tener una baja nivel de endeudamiento. Y eso es bueno porque conseguimos crédito barato para el país y para las empresas también, porque cuando se consigue ese crédito barato, significa que eso se traduce en una tasa de interés más baja interbancaria y luego los bancos, las financieras, las cajas pueden dar con tasas más bajas a las MIPES, al crédito rural. O sea, estamos manejando un crédito que es relativamente más bajo. Esa estabilidad macroeconómica ha permitido que por muchos años estemos acostumbrados a créditos bajos. Si se rompe esa salud macroeconómica,
sube la el tasa. crédito subirá. O sea que hay varios efectos que no están del todo calculados por los actores de la economía. Si ya o ahora hemos visto que ha habido una restricción del crédito al sector de más riesgo, que es la MIPYME o el gasto rural, las empresas rurales, ¿qué va a pasar después? Están golpeadas empresas agroexportadoras, están con empresas medianas y grandes afectadas del sector industria, y todo lo quieren cubrir con un gasto fiscal. Creo que no es la manera de hacerlo, ¿no? Que a propósito, las pequeñas empresas, algunos gremios de MIPE, incluyendo los de Gamarra, están pidiendo la cabeza del ministro Contreras. Si pequeños emprendedores piden la cabeza de un ministro de Economía, que se les da, ¿qué se hace? A ver, yo creo que si él no va a salir, tiene que dar una muestra clara de decir, bueno, vamos a cambiar cómo estamos trabajando el tema económico. O sea, el mensaje es, voy a destrabar a fondo una serie de proyectos. Algo se hizo el año pasado. Algo se ha hecho. Con Chavimochic, por ejemplo, algo estamos avanzando después de Hay años, que ¿no? reconocerlo, pero tiene que mover eso con mayor celeridad y no aceptar cualquier cosa. O sea, por ejemplo, decirle al señor alcalde de Lima, no me puedes parar la construcción del metro, que es para nosotros un costo que va a ser enorme. Estamos esperando que por lo menos el ministro de Transporte salga a decirlo. No, el ministro de Transporte nunca ha defendido el tema. El ministro de Economía más o menos lo defendía, el ministerio, digamos. Pero hoy día ya ni el ministro de Transporte, nadie. Vamos a dejar pasar. Tú sabes que el tren, todo el plan de los trenes y esas cosas surgen, yo estaba en el gobierno de Alan García, y el tren eléctrico iba a llegar a esa estación central, el primer tramo del tren eléctrico. ¿Se das cuenta? Nosotros lo extendimos a que fuera más largo y saliera el segundo tramo de la primera línea. Todas las líneas tienen que confluir ahí. Los buses están ahí, está el metropolitano. Es un centro lógico. Pero si ahora ni siquiera aseguran que una estación de la línea 2 vaya a estar cerca de la línea 1. Van a quedar como a 500 metros. Eso está mal. ¿Cómo estamos haciendo este tema, no? O sea, se estaba viendo lo de la adenda para extender el tema hacia el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, pero, digamos, estamos diciéndole no, y entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir a un arbitraje internacional donde vamos a perder. Y el que pierde es el Estado peruano, pero más que el Estado peruano, el que pierde es el ciudadano, que no va a tener una estación central, que es la que interconecta a todos. Porque el metro sí sería una gran obra que incluso repercutiría sobre la productividad de los limeños, porque se ganaría mucho tiempo. Pero han dicho que no se meten, o sea, no se meten. O sea, repercutiría sobre la productividad de más de la tercera parte del país. Por supuesto. Aunque en términos de productos es más que la tercera parte. Sí, o sea, cuando hablan de hacer, yo me acuerdo cuando el tema de la línea 1, el tema de hacer la línea 1 hasta San Juan del Lurigancho era bien importante porque estaba toda la demanda en esa zona y bajaba los costos para los trabajadores que se tienen que movilizar. O sea, cuando se hizo los metropolitanos, que fue obra, creo, muy relevante en la época de Castañeda, y hicieron ese central ahí justamente porque iba a ser la conexión. Entre otras cosas, se está hablando de un posible aumento de la remuneración mínima vital. Recuerdo que uno de los últimos aumentos fue el último día del gobierno de PPK. Bueno, pero en ese momento... Tiene que haberlo firmado usted. Fue sí, el último día del gobierno de PPK. Y lo trabajamos es más, lo trabajamos mucho con un gran amigo, Javier Barreda, que un buen amigo. Falleció. Y lo conversamos bien, porque si había la situación era favorable en ese momento como para hacer ese aumento. Había aumentos, no estábamos en caída de productividad como estamos ahora, caídas sustanciales de la productividad laboral. Entonces sí se podía dar ese aumento. Es más, el pedido que habían tenido los trabajadores inclusive fue un poquito menor que eso, y después se mandaron a pedir más, ¿no? Pero no hubo una correcta negociación, porque el sector patronal, para llamarlo como se lo llaman en estas negociaciones, no había concedido el pedido, ¿no? Pero al final del día nos dijimos, bueno, vamos a tomar la decisión como árbitros en este momento, y dimos esa situación. Hoy día sí no es conveniente, porque hoy día estamos hablando de un crecimiento de la informalidad que llega casi el 80% de la APEA, digamos, de la población económicamente ocupada, ¿no? Activa, y estamos viendo que realmente es muy difícil en esta discusión, porque las pequeñas empresas sí no podían absorber ese costo adicional. Hay un tema que quería tocarle, porque va a ser parte de nuestra próxima entrevista, y porque recuerdo, hoy se ha aprobado, la firmó el presidente del Congreso, una ley forestal, sí, que
según sus críticos, favorecería la deforestación. Y hace varios años, a raíz de la firma del TLC, se dijo, usted era ministra de Comercio Exterior en ese entonces, que el TLC obligaba a hacer ciertas modificaciones, sí, que al intentar plasmarlas hubo una gran reacción de pueblos originarios en la zona de Bagua y se produjo el lamentable no fue la ley tragedia forestal propiamente dicha, pero bueno, sí, le echaron la culpa al TLC y no es cierto, ¿no? O sea, y la ley forestal no se sale de lo del TLC, la nueva ley forestal. La que se acaba de aprobar hoy. La que acabas de hacer. Yo creo que hay una mala interpretación, yo creo que hay que conversar y explicar bien las cosas. O sea, hay un pedido del gobierno de la Unión Europea por el tema de que no va a haber más tierras deforestadas y hay un límite, ¿no? Pero la idea que si estos títulos no se podía titulizar, tierras que han tenido antes vocación forestal y que hoy día están concesionadas y la gente tiene propiedad de alguna manera real, ¿no? De esas tierras que ya no han sido... O sea, no se busca deforestar más, no se quiere ni siquiera tomar las zonas de las propiedades indígenas para nada. Se quiere reconocer, porque la ley anterior tiene un espacio como que no queda claro. Todo el Perú sería de vocación forestal, inclusive la costa, inclusive los desiertos. Porque en los desiertos hay bosques secos, por ejemplo, ¿no? Y hay zonas donde se hace trabajo y había una expansión agrícola previa que es reconocida. Entonces habría que dar derechos de propiedad para que sea con claridad y que nunca se avance en la deforestación en las áreas que son realmente importantes. Entonces, dada la ley, hay que conciliarla con todos los actores del problema. Bueno, muchas gracias, Mercedes Arauz. Terminamos con nuestro ritual de las cartas sobre la mesa. Listo, a ver qué dice. ¿Puede, por favor, partir el mazo y escoger una carta? Con la mano izquierda, me dije, ¿no? Sí. A ver, entonces elijo una. Esta es. ¿Qué dice? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Una frase de Albert Einstein. Bueno, es un recorrido del programa La Carta. Gracias, muy lindo. Gracias, Mercedes Arauz. Gracias.